Es Francia en 1738. Una peste azota París y su foco más repugnante es el mercado de pescado. Ahí, en uno de los lugares más pútridos del reino, una mujer que trabaja en el mercado da a luz a un bebé que cree muerto. Es su quinto alumbramiento. Todos sus hijos habían nacido muertos o casi muertos y planea arrojarlo al río por la noche. Sin embargo, este bebé nace con un olfato extraordinario y al percibir el hedor del lugar comienza a llorar. La gente lo nota y acusa a la madre de intentar eliminarlo, por lo que es llevada a la horca. El niño, llamado Jean-Baptiste, es enviado al orfanato de Madame Gaillard. Desde el inicio, los otros niños sienten algo perturbador en él e intentan asfixiarlo, pero la directora del orfanato lo impide a tiempo. Jean-Baptiste crece en un ambiente hostil. A los 5 años aún no habla, pero su olfato se desarrolla de forma extraordinaria. Sabe que ese don le pertenece solo a él. Cuando finalmente aprende a hablar, descubre que el lenguaje común es insuficiente para describir todas sus experiencias olfativas. A los 13 años, Madame Gaillard ya no puede mantenerlo y lo vende a un curtidor de pieles. Poco después, ella es asaltada y eliminada. Jean trabaja en la curtiduría soportando maltratos y explotación. Aunque la esperanza de vida allí es de apenas 5 años, él resiste y se vuelve un ejemplo de docilidad, trabajando hasta 16 horas diarias. Un día viaja a París con su jefe para vender pieles y queda fascinado por la cantidad de olores de la ciudad. No distingue entre olores buenos y malos, solo desea poseer todos los nuevos aromas posibles. De pronto, percibe un olor único y profundamente agradable. Sigue su rastro hasta una joven pelirroja que vende ciruelas amarillas. La toma del brazo y la huele, asustándola. Jean quiere conservar ese aroma y la sigue hasta un rincón, pero al intentar silenciarla, la asfixia sin querer. Al darse cuenta de que está muerta, lo único que parece importarle es la intensidad de su aroma. La desviste para olerla, pero se angustia al notar que el olor se desvanece. Cuando vuelve con su jefe, este lo golpea como castigo. Esa noche, Jean no puede dormir. El aroma de la chica pelirroja le revela por qué había llegado a esta vida. Siente que su miserable existencia responde a un destino superior. Aprender a preservar esos aromas para no perder nunca más una belleza tan sublime. Después lo envían a entregar unas pieles a la perfumería de Giuseppe Baldini. En su juventud, Baldini creó grandes perfumes, pero ya perdió su toque. Pasó de moda y los clientes dejaron de llegar. Baldini necesita una fragancia para un conde, quien le pide algo como Amor y Psique, un perfume exitoso de su competencia. Baldini intenta replicarlo oliendo una muestra en un pañuelo, pero no logra identificar bien los ingredientes. Entonces llega Jean. Ve en Baldini un posible maestro y lo impresiona. Reconoce Amor y Psique, enumera sus ingredientes y asegura tener la mejor nariz de París. Baldini, sorprendido, le pregunta si puede replicarlo. Jean mezcla esencia tras esencia hasta copiarlo con exactitud y Baldini lo comprueba maravillado. Pero Jean le dice que no es un buen perfume y que puede crear algo mejor. Agrega nuevas esencias y al olerlo, Baldini siente una paz y plenitud increíbles. Al día siguiente, Baldini va a buscar a Jean y se lo compra al mercader de pieles, quien, como todos los que dejan al chico, muere poco después. Con ayuda de Jean, Baldini revive su carrera y alcanza un éxito que nunca tuvo. Pero el chico solo quiere aprender a conservar olores, así que el perfumista comienza a enseñarle. Le explica que cada perfume se compone de 12 esencias elegidas por su afinidad armónica. También le cuenta una leyenda egipcia. El perfume perfecto tendría una nota extra, la 13ª, llamada esencia vital, capaz de hacer sentir por un instante que uno está en el paraíso, aunque aclara que es solo un mito. Luego Jean le suplica que le enseñe a capturar la esencia de todas las cosas y conservarla para siempre. Dice que el alma de un ser es su esencia y le promete que, si se lo enseña, le preparará el mejor perfume del mundo. Baldini le muestra su método para conservar el olor de las flores, la destilación. Pero Jean intenta aplicarlo a muchas cosas, incluso a un gato, y no funciona, lo que lo enfurece. Baldini le dice que no se puede destilar la esencia de un gato ni la de una persona. Eso devasta a Jean y cae gravemente enfermo. Mientras Jean está en cama, insiste en saber si existe otra forma de preservar aromas además de la destilación. Baldini le dice que cree que sí, un método misterioso que ni él ha aprendido y que quizás solo pueda encontrarse en el pueblo de Grasse. Creo que vale la pena repasar un poco la historia del perfume francés, porque así nos daremos cuenta de que no es casualidad que la historia transcurra en esta época, el siglo XVIII en Francia, y que el pueblo al que va a ir Jean a desarrollar su perfume perfecto sea Grasse. La historia atribuye a los antiguos egipcios el desarrollo de las primeras formas de perfume, asociado tanto a rituales religiosos como al cuidado del cuerpo. Más tarde, las civilizaciones grecorromanas también incorporaron el uso de
de fragancias, principalmente para ocultar olores y como símbolo de estatus. El perfume llegó a Europa a partir del siglo XIII con el regreso de las cruzadas. Los caballeros trajeron consigo especias desconocidas y nuevos hábitos de aseo. Comenzó entonces el uso de sustancias aromáticas aplicadas directamente sobre la piel, así como la maceración de ingredientes en vinagres y alcoholes para crear preparaciones perfumadas. Durante la Edad Media, Venecia fue considerada el epicentro de la perfumería europea gracias a su posición estratégica en las rutas comerciales con Oriente. No fue sino hasta el siglo XVI, con la llegada de Catalina de Medici y su perfumista René el Florentino a la corte francesa, que la perfumería comenzó a consolidarse como un símbolo francés. En una época en la que la higiene personal era limitada, los perfumes no solo servían para disimular malos olores, sino también para afirmar el estatus social. Es en este contexto donde entra Grasse. Su microclima único y la abundancia de flores, en especial rosas, jazmín y lavanda, la convirtieron en el lugar ideal para cultivar las materias primas esenciales de la perfumería. Originalmente un pueblo de curtidores, Grasse comenzó a perfumar los cueros para neutralizar su mal olor y con el tiempo evolucionó hacia la producción de esencias. Sus artesanos perfeccionaron técnicas como la destilación y la maceración, logrando esencias de gran pureza. La fama del perfume francés se reforzó aún más en los siglos siguientes, especialmente bajo el reinado de Luis XIV. Gran amante de las fragancias, tanto animales como florales, perfumaba toda la corte, desde los pies hasta la peluca. Para el siglo XVIII, la época en la que transcurre la historia de la película, Francia entró en lo que muchos consideran la edad de oro de la perfumería francesa, un periodo en el que el arte de crear fragancias alcanzó niveles excepcionales de creatividad y sofisticación. En esta época, Francia, con sus fastuosas cortes y opulentas reuniones sociales, se convirtió en el epicentro del mundo del perfume. Toda la burguesía francesa adoptó los productos perfumados, desde polvos aromáticos hasta telas impregnadas de fragancia. Para responder a esta creciente demanda, surgieron casas de perfume y boutiques en París, como vimos en la película con la casa de Baldini y la de su competencia. Y al mismo tiempo, Grasse se afirmaba cada vez más como la capital mundial del perfume. Durante esta edad dorada, el perfume impregnó todos los aspectos de la vida cortesana. Las fragancias adquirieron un profundo valor simbólico. La creación de perfumes se convirtió en una forma de arte ligada a la identidad y la personalidad. Se encargaban fragancias personales para reflejar el carácter del portador o los sentimientos que deseaba expresar. Es tal cual lo que vimos con Baldini, que un conde le encargó un perfume único. De vuelta a la película, al saber que quizá existe una forma de conservar el aroma, una semana después Jean se recupera. Para viajar a Grasse y buscar empleo necesita papeles de viajero. Baldini acepta dárselos con la condición de que Jean le deje 100 fórmulas de nuevos perfumes. Jean cumple, Baldini se va a dormir feliz y esa misma noche su edificio colapsa. Como todos los que dejan a Jean muere. Jean emprende el viaje, pero antes se refugia en una cueva para descansar. Ahí casi no hay olores, solo la esencia tranquila de una roca muerta. Sin estímulos externos, por fin disfruta su propia existencia y le parece espléndida. Incluso considera abandonar sus planes y obsesiones, hasta que descubre, por primera vez, que no tiene aroma propio. Entonces siente el terror de ser un nadie, como si nunca hubiera existido. Por eso decide continuar su viaje a Grasse para demostrarle al mundo no solo que existía, sino que era alguien excepcional. Cerca de llegar al pueblo, Jean percibe el aroma de una joven pelirroja llamada Laura. Le recuerda a su primera víctima y cree que su olor sería la nota extra perfecta para su perfume. Vemos que tanto la primera víctima como Laura son pelirrojas. Como el olor no puede verse, me parece que el color del cabello funciona como una representación visual. El pelo rojo remite de manera directa a las rosas, que es uno de los ingredientes más apreciados y emblemáticos de la perfumería. Algunos de los perfumes más famosos del mundo tienen a la rosa como nota central. En esta misma línea, el hecho de que Jean corte el cabello de sus víctimas, como vamos a ver más adelante, para extraer su aroma, recuerda el proceso de arrancar pétalos para destilar una esencia. Además, uno de los factores que influyen en la intensidad del perfume de las rosas es la edad de la flor. Suelen desprender su aroma más potente cuando están en plena floración. La juventud de las víctimas de Jean funcionaría entonces como símbolo de ese instante. Juventud y cabello rojo se funden así para representar la flor perfecta. Ya en Grasse, Jean consigue trabajo en la perfumería de Madame Arnulfi y su amante Dominique, quien lo trata con hostilidad. Ahí aprende la maceración, extraer aromas dejando el material en un líquido. Primero lo intenta con una víctima en líquido caliente y falla. Luego con otra víctima, una prosti. Envuelve el cuerpo en tela y lo cubre con grasa animal y por fin logra conservar su olor. Jean prueba el efecto con Dominique. Al oler la esencia, pasa de tratarlo mal a tratarlo con amabilidad. Desde entonces, Jean decide crear el perfume perfecto. Las 12 esencias más la nota vital que planea obtener de Laura. Así inicia una cacería de jóvenes para reunir las primeras 12 esencias. El pueblo
pueblo entra en pánico. Los concejales se reúnen y el padre de Laura insiste en que entiendan al asesino. Casi todas las víctimas eran vírgenes y todas tenían una belleza especial, como si las estuviera recolectando. Con más muertes imponen toque de queda y crecen las sospechas y acusaciones entre vecinos. Un concejal propone llamar al obispo para excomulgar al asesino, y el obispo lo hace, advirtiendo que sus actos han llevado al pueblo al borde de la oscuridad. Mientras tanto, Jan ya conserva las 12 primeras esencias y planea atacar a Laura para obtener la misteriosa esencia vital. El padre, cada vez más preocupado, teme que su hija sea la siguiente. Incluso lo sueña y deciden mudarse a otro pueblo. Jan lo nota y lo sigue rastreando su olor. Luego, un perro descubre cabellos y ropa de mujer en el laboratorio de Jan. Su jefe, Dominic, avisa a las autoridades y comienza la búsqueda. Laura y su padre se detienen en un hotel apartado y creen estar a salvo. Todas las víctimas eran jóvenes y hermosas y para él no hay nadie más hermosa que Laura. Se duerme pensando que están seguros, pero el olor los delata. Esa noche, Jan entra, llega hasta la habitación de la joven y a la mañana siguiente, el padre la encuentra con el pelo rapado y muerta. Ahora es momento de analizar a Jean Baptiste. Desde que nació, Jan fue abandonado y su llanto provocó la muerte de su madre. Es decir, su llegada al mundo no provocó amor, sino rechazo y muerte. Desde el inicio, su existencia parece algo que estorba. Cuando llegó al orfanato, la primera reacción de los otros niños fue intentar ahorcarlo. En otras palabras, desde siempre, las personas se han sentido instintivamente repelidas por él. Y ese patrón se ha repetido, como vimos, una y otra vez a lo largo de su vida. Nunca ha establecido un vínculo seguro ni amoroso con nadie. La directora del orfanato podría considerarse lo más cercano a una figura materna, pero incluso ese lazo fue frágil y funcional y eventualmente ella también lo abandonó, lo vendió. Si aceptamos que fue lo más cercano a una madre que tuvo, entonces el patrón se repitió, volvió a ser abandonado por otra figura materna. Después de eso vimos cómo fue explotado laboralmente y después vendido a Baldini. Una vez más, todas las figuras bajo cuyo cuidado o responsabilidad estuvo terminaron deshaciéndose de él. Con todo esto podemos ver que Jean Baptiste nunca ha sido amado. Nadie lo ha querido de manera genuina. Su experiencia del mundo le ha enseñado que no vale lo suficiente como para ser querido o para que alguien se quede. Desde ahí cobra un poco de sentido lo que ocurrió cuando olió el aroma de la joven pelirroja. Tras haber crecido rodeado de podredumbre, hedor y suciedad, de pronto apareció un aroma limpio, bello y delicado. Algo que nunca había experimentado. Algo interesante del olfato es que es el único sentido que tiene una vía directa hacia las áreas del cerebro implicadas en la memoria y las emociones, sin pasar por filtros racionales. Por eso los olores tienen un poder físico y emocional tan intenso e inmediato. Un olor puede calmarnos, angustiarnos, atraernos o repelernos sin que sepamos explicarlo del todo. Gravitamos hacia lo que huele bien porque nos hace sentir mejor, más seguros, más cómodos y huimos de lo que huele mal porque nos genera rechazo y amenaza. Entonces, para alguien que nunca fue amado y que creció entre fealdad y suciedad, este encuentro fue una experiencia sublime. Jan gravitó hacia la joven, sintió algo que nunca había sentido y se enamoró de forma intensa, amplificada por su capacidad olfativa. Fue su primer encuentro con la belleza, pero incluso ahí la historia se repitió. La eliminó sin querer y descubrió que ese aroma, que en la historia se equipara con el alma del ser, se disipó rápidamente. Otra vez pérdida. Otra vez la sensación de no poder tener nada con seguridad. Entonces se propuso encontrar una forma de preservar el olor, de conservar esa belleza que nunca había experimentado y guardarla para siempre. Pero aquí hay algo que es importante destacar. Jan no concluyó que debía aprender a amar, concluyó que debía aprender a conservar. No está buscando relacionarse con la belleza, sino poseerla. No está buscando el vínculo, sino el control. Y es entendible, aunque no justificable. Lo único que ha experimentado en sus vínculos es abandono y dominación. La historia de su crianza, o más bien de su ausencia, también nos ayuda a entender el nulo remordimiento que parece sentir por sus actos. La empatía se aprende en la infancia cuando un adulto sintoniza con las emociones del niño, las reconoce y las nombra. Así el niño aprende que sus emociones importan y también aprende a reconocer que las de los demás importan. Sin ese espejo emocional, la empatía queda frágil. Jean Baptiste no tuvo nada de eso y por eso se explica que no experimente culpa, incluso cuando haya eliminado sin una intención consciente de hacerlo. Esta falta de vínculo también explica su crisis existencial en la cueva. El ser humano no se construye solo, nos construimos a través de la mirada del otro. Necesitamos que alguien nos reconozca como alguien, como un sujeto. Si nadie te ve ni te nombra, si ese reconocimiento falta, no sabes quién eres ni si importas. Eso también le ha pasado a Jan. Como dije, en la historia el olor se equipara muchas veces con el alma y en
la cueva, lejos de todo estímulo, Jan descubrió que no tenía aroma propio. Es decir, no tiene alma, no tiene aquello que lo define, no es nada. Y eso lo separa radicalmente del resto de la humanidad. Piensa que tal vez por eso nunca ha sido amado. Así, para demostrarse a sí mismo y al mundo que es alguien extraordinario, y dado que nunca aprendió nada sobre el amor, guiándose únicamente por el impulso de sus sentidos, decidió crear un perfume tan perfecto que le otorgara aquello que nunca tuvo. Uno con el que pudiera capturar y mantener el amor y la fascinación de los demás. En el fondo, está buscando controlar algo que en su experiencia siempre ha sido impredecible y doloroso: el deseo del otro. Intenta fabricarse un alma, pero artificial, un perfume tan dulce que obligue al mundo a amarlo. La referencia para ese aroma es su primera víctima, la joven pelirroja. Ella es el molde, por eso elimina a jóvenes bellas como ella. Intenta recrear ese primer instante sublime, por eso la piensa constantemente, y por eso la nota final, la especial, la 13ª, es otra joven pelirroja. Está tratando de recuperar su primer amor. Incluso podríamos ver la película como una alegoría oscura de lo que los poetas y muchas teorías psicoanalíticas han descrito como la necesidad de recuperar el primer amor verdadero. En otras palabras, que de algún modo buscamos repetir o reencontrar en nuestras parejas esa experiencia sublime e inconsciente de la primera vivencia de amor. Jan obtiene la esencia que le faltaba y termina su perfume. Pero en ese momento lo capturan, lo encierran y lo torturan. El padre de Laura le exige una explicación y Jan solo responde que la necesitaba. El padre le promete que lo mirará cuando lo maten, dejando caer su asco y odio como ácido quemante hasta verlo morir. Las autoridades condenan a Jan a muerte y lo llevan a la plaza para ejecutarlo frente a la multitud y el obispo. Pero antes de llegar, se aplica unas gotas del perfume. Quienes lo huelen cambian de inmediato, lo miran con fascinación y hasta el verdugo asegura que es inocente. El aroma parece hechizar a las personas, haciéndoles ver todo con amor. Luego Jan impregna un pañuelo y lo arroja a la multitud, lo que produce que todos se hincan ante él. Incluso el obispo lo llama un ángel. La gente comienza a besarse y a tener relaciones íntimas entre sí. Al contemplarlos, Jan recuerda a la primera chica y se imagina abrazándola y besándola. Entonces llora. De pronto, el padre de Laura lo confronta. Resiste por un momento y dice que no se dejará engañar, pero termina vencido por el aroma. Se arrodilla, le pide perdón y lo abraza como a un hijo. Después, los pobladores de Graz despiertan desconcertados y con una resaca terrible. Para muchos, la experiencia es tan horrenda e incompatible con su moral que la borran de su memoria. Al día siguiente, las autoridades reabren la investigación y arrestan a Dominic, el jefe de Jan, porque en su patio encontraron la ropa y el cabello de las víctimas. Tras 14 horas de tortura, confiesa entre comillas, lo ahorcan y el caso queda cerrado. Jan, por su parte, abandona Graz y se dirige a París decepcionado. Tenía perfume suficiente para dominar el mundo, un poder más fuerte que el dinero o el terror, el de controlar el amor de la humanidad. Pero el perfume no podía convertirlo en alguien capaz de amar y ser amado como los demás. Al diablo con todo, piensa, con el mundo, con el perfume y consigo mismo. Jan había creado ese perfume para convertirse en alguien capaz de amar y ser amado como los demás, pero frente a la multitud, después de haber arrojado el pañuelo, se dio cuenta de que la gente no lo amaba a él, sino al perfume. Incluso en su triunfo siguió siendo invisible. Entonces vimos cómo se imaginó a la joven pelirroja amándolo y entendió que su objetivo siempre fue imposible. Era imposible porque el amor no es algo que pueda manipularse, forzarse o exigirse. El amor es libre y voluntario o no es. Una de las condiciones necesarias del amor auténtico es la libertad. Como decía Sartre, quien quiera ser amado debe querer la libertad del otro. El amor verdadero implica respetar la autonomía de la persona amada. Si se la somete, se convierte en un objeto y no se puede recibir amor genuino de un objeto, sino de una persona libre. Por eso el amor exige reciprocidad, no posesión. Debe nacer de la voluntad del otro, no de la obligación ni del miedo a la soledad. Jan nunca sería capaz de crear una conexión verdadera con alguien y por lo tanto su propósito en este mundo había llegado a su fin. Así que la noche del 26 de junio de 1766 entra a la ciudad por la puerta de Orleans y como sonámbulo su memoria olfativa lo guía al lugar donde nació. Ahí, frente a un grupo de indigentes reunidos alrededor del fuego, se vacía el perfume encima, volviéndose tan deseable que creyéndolo un ángel se le lanzan encima y lo devoran hasta hacerlo desaparecer. Al terminar, hombres y mujeres sienten una felicidad enorme. Por primera vez creen que hicieron algo solo por amor. Jan murió en el mismo lugar donde nació, en el punto más bajo, sucio y maloliente donde su existencia comenzó como algo indeseable, rodeado de desechos, hambre y muerte. Necesitaba morir donde nunca pudo vivir. ¿Cómo podemos leer su último acto?
Jan nació en un mundo grotesco, miserable y podrido, sin amor ni cuidado. Él no sabía amar, pero sí sabía provocar la experiencia del amor. Fue lo único que aprendió a hacer. Así que en su último acto decidió provocar una felicidad inmensa y regalar esa sensación sublime justamente a quienes más se parecían a él: los pobres, los marginados y los olvidados. Por unos minutos, ese mundo que lo rechazó dejó de ser tan grotesco para ellos. De pronto pensé a Jan como una antítesis de Cristo. Como Cristo se entregó a sí mismo, ofreció su cuerpo para ser consumido y provocar una especie de comunión. Pero la entrega de Jan no nació del amor, sino de la imposibilidad de amar. Tampoco buscaba salvar al mundo, sino regalar una ilusión de belleza. No era algo eterno, sino momentáneo, pasajero. Por unos minutos la gente sintió felicidad, satisfacción, amor, unión y calor humano. Jan no pudo amar ni ser amado, pero sí pudo producir, aunque fuera por un instante, la experiencia del amor para los demás. Y esa experiencia se desvaneció como el perfume. Y eso es lo más cerca que estuvo de amar a los demás. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.